que exista una integración dentro de los instrumentos de planificación urbana, que se continúe con los eventos de sensibilización como el Día Sin Auto y la Semana de la Movilidad Sostenible, que hayan claridad en las obligaciones de los ciclistas y finalmente que haya naturalmente una definición de lineamientos de infraestructura vial. Estos son los puntos importantes que hemos identificado, sobre los cuales podemos ahora abrir la discusión. Gracias, Flor. Bueno, a todos vamos a enviar el documento que contiene mayor detalle si es que quisieran analizarlo o alcanzar alguna otra propuesta que no hayamos mapeado. Pero la idea, como habíamos mencionado cuando aperturamos esta mesa de trabajo, era poder entender bien la problemática y poder sumarnos desde el despacho a través de un proyecto de ley multipartidario a aquello que ya ustedes vienen trabajando durante mucho tiempo y poder recoger aquello en donde esté haciendo falta empujar un poco más. Entonces, el ejercicio que hemos hecho ha mapeado diferentes temas que hemos conversado a lo largo de las mesas. Todos ellos trataremos de recogerlos en esta propuesta normativa como corresponda, pero el punto era discutir con ustedes si alguno de estos temas, digamos, hay alguna opinión en contra, algo que no se está considerando, cómo podemos retroalimentar respecto a todas estas temáticas que están contenidas en las diferentes propuestas, ¿no? A modo de darle integralidad. Sí. Hola, Carola. Si quieres, puedes ponerte por aquí. Sí, buenas tardes. Primero, mil disculpas. Hemos llegado tarde, muy tarde. Bueno, no vinimos en bici. Definitivamente en bici hubiéramos logrado llegar a tiempo. Sí, con respecto a la propuesta, ¿no, Flor? Me indicaron que alcanzáramos la propuesta que teníamos de reglamentación propuesta para la 29593, pero adicionalmente nosotros hemos venido trabajando desde el año pasado en una nueva propuesta, o sea, para una nueva ley. Aún recién hemos llegado de viaje el día sábado y estamos todavía en trabajo de sistematización del material que hemos recogido de provincias. Sí, que sería muy importante incluir en lo que tenemos, o sea, todavía nos falta pulirlo para poder alcanzarlo a todos, eso uno. ¿Por qué? Porque nosotros en octubre del 2015 pusimos para debate público de la comunidad ciclista y demás la propuesta de reglamento de la 29593 y fue tomada en cuenta, según nos dijeron, en el Ministerio de Transportes, que nos llamaron y nos dijeron que la habían considerado para la propuesta de reglamento de tránsito. Pero eso quedó inconcluso y bueno, al final no se hizo el nuevo reglamento. Y en el interín fuimos consultando con varios especialistas y llegamos a la PCM y nos dijeron que la 29593, tal como está, no puede reglamentarse, tendría que modificarse y que le correspondería la modificación al PCM. Bueno, eso nos dijeron, no desconocemos, ¿no? Lo que pasa es que la 29593 no indica que no hay ningún artículo que diga que deba reglamentarse y que establezca quién está a cargo, está así en el aire. Entonces, en base a eso y a las conversaciones con la Municipalidad de Lima Metropolitana, ya el año pasado decidimos que mejor íbamos trabajando en una nueva, para proponer una nueva ley. Y eso es algo que tenemos y nos gustaría aportar. Eso era lo que quería decir. Gracias. Aprovecho también para participar. Por supuesto que vamos a esperar el aporte que nos puedan dar con el proyecto de ley. De hecho, claro, el anterior proyecto de ley, o mejor dicho, la ley vigente no señala que se debe reglamentar quién es el responsable y todo lo demás. Eso no es impedimento para que lo hagan. Pero aprovechemos esta oportunidad para dejar bien claro cuáles son las responsabilidades, quiénes son las personas que están la institución que está encargada para estos efectos. Hay cosas que tenemos que entender en este proyecto de ley. No vamos a poder hacer un cambio de la noche a la mañana, como se lo dije anteriormente.
Claro, sería una locura de decir, a partir del día de mañana todas las vías van a tener ciclovía, ¿no? O sea, no hagamos una ley que sea irreal. Hagamos pensando de que, ok, los nuevos proyectos de pistas, avenidas, deberá contar, ¿no? Deberá incluir, considerar la posibilidad de hacer la ciclovía correspondiente. Eso es algo lógico. Lo otro que también tenemos que tener conciencia, nosotros desde el Congreso, es que yo estaba viendo el comparativo que había preparado el equipo y tengamos cuidado porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Quiere decir entonces que nosotros no podemos proponer ningún tipo de presupuesto a efectos de que el Ejecutivo lo vaya a ejecutar. Sí podremos poner, ¿no?, que será de interés, que el Ejecutivo pueda desarrollar fondos concursables y todo lo demás, pero no podemos comprometerlos nosotros desde el Legislativo. Otras cosas que me parece que son evidentemente congregan una aceptación total es el tema de los estacionamientos. Hubo una idea que a mí me pareció interesante, no lo he visto para las bicicletas, pero lo he visto para los carros ecológicos en la Universidad San Ignacio de Loyola. Me estaba dando cuenta de que estos vehículos ecoeficientes tienen una posición privilegiada, así como las personas con discapacidad tienen un espacio preferencial, o sea, es el que está más cercano al local. Pues el espacio de las bicicletas debería ir en la misma lógica, ¿no? Voy a ayudar a las personas que tienen discapacidad, a las personas que traen algún vehículo eficiente y evidentemente la bicicleta, ¿no? En el tema de los incentivos de la microempresa, y por eso hemos invitado a fabricantes de bicicletas, algo que nos mencionó el senador colombiano es que era súper interesante la dinámica económica que se genera como consecuencia del desarrollo de este mercado, ¿no? Uno puede pensar que hay muchos beneficios en el tema de la bicicleta, pero creo que el último que yo mapeaba era el tema de cuántos puestos de trabajo se generan como consecuencia de tener una política activa en las bicicletas. Ya no tengo ahorita en la cabeza cuántos quieren llegar a 100.000 bicis en 6 años. Y decía que cada 100 bicis te generan 3 empleos, lo que generaría 3 millones de empleos en esos 6 años, 3 millones de empleos. Entonces, este también es un argumento súper interesante, que claro, basta escuchar al compañero que vino a hablar del tema de la fabricación de bicicletas o del mantenimiento de las bicicletas, y uno dice, sí, pues ahí se desarrolla una pequeña economía que muchas veces no se encuentra mapeada. Y ahí sí es un lugar donde podemos empezar a ser un poco creativos con el tema de incentivos tributarios para ese tipo de actividad. Nos contaba también el senador colombiano que para bicicletas de baja gama, es decir, que no cuesten más allá de $450, no había el IVA, o sea, el impuesto general de las ventas que acá tenemos, ¿no? Si tú compras una bicicleta no tienes por qué pagar el IGB, esa es un poco la lógica. Claro, no estamos hablando de las super bicicletas, que evidentemente están en otra realidad, pero en general esta gran cantidad de bicicletas, que acá sería pues hasta 1.500 soles, que no paga el IGB. Parecería interesante como una medida que pudiera impulsar o incentivar. Sí, también acá he tomado nota lo interesante que es el hecho de que te den algo de tiempo de descanso como consecuencia del esfuerzo que haces de ir a trabajar de ir a trabajar en bicicleta. Lo parece espectacular. Hay 2 temas que no están mapeados, que aprovecho para mencionarlos. Primero, un tema es el tema del Código de Tránsito, y es esta necesidad de ajustar la normatividad vial y entrar quizás a una discusión que me gustaría escucharlos, porque me señalaba el senador colombiano que hubo mucha reacción en su país, y es respecto del uso del casco, porque decían que el casco era una limitante para utilizar las bicicletas. Y yo decía, sí, pero ¿cómo vas a salir sin casco? Entonces me dijo, sí, pero vamos, al final terminamos en una regla término medio. ¿Y cómo es eso? Menores de 18 años obligados a utilizar casco. Mayores de 18 años tienen o pueden o no, mejor dicho, utilizarlo. La verdad es que quisiera escuchar un poquito de las opiniones de ustedes, ¿no? Yo, en lo personal, ya
teniendo la práctica que tengo, no me imagino salir sin casco, ¿no? Sobre todo en la realidad que tenemos acá. El senador colombiano sí se quedaba impresionado de nuestro desorden vehicular, ¿no? Quizás por eso en este tema no deberíamos nosotros ceder. Sí, por favor. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Pereira, vengo en representación de la Municipalidad de Miraflores. Quiero agradecer la invitación y excusarnos por no haber asistido en la anterior porque tuvimos un problema de trastoque de la agenda. Pero solamente quería comentar una cosa. Me parece interesantísimo lo que se puede hacer desde el Congreso para promover el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte. Me parece importantísimo. Y creo que se debe aprovechar esta oportunidad para hacer realmente un proyecto de ley que sea, digamos, contundente, que sea eficaz, ¿no? Hasta ahora el proyecto que tenemos es muy light, realmente sirve para poco. Entonces me llamaba la atención en los cuadros que la mayoría de los proyectos y de los documentos analizados coincidieron en los estacionamientos, que quizás es uno de los componentes más fáciles del problema, ¿no? Y más bien el tema de financiamiento estaba uno solo de los 7 instrumentos analizados, ¿no? Yo creo que yo lo veo un poco al revés. Yo creo que realmente el Congreso, los municipios podemos hacer muchas cosas a nivel distritales, pero el Congreso yo creo que debería procurar orientar su ley justamente a lograr de que el sistema sea sustentable también desde el punto de vista económico. Un poco lo que mencionaba el representante de la Embajada de Holanda, Giorgio. Yo creo que el transporte debe verse en general. O sea, la bicicleta es uno de los componentes del transporte. Creo que el proyecto probablemente se extendería mucho, pero quizás se podría limitar al tema de la bicicleta como componente de la movilidad. Y como componente de la movilidad, para mí y para muchas personas que han analizado el tema, es un insumo para la producción. O sea, si no hay un buen transporte, no hay intercambio de bienes, creo que usted lo mencionaba, ¿no? De bienes y servicios. Es un insumo para la producción. O sea, la fábrica, la empresa no puede producir si el transporte no sirve o produce con deficiencia. Entonces, bajo ese concepto, creo que el Congreso sí debe hacer su ley, enfocar su ley a que de verdad se vea el transporte como un insumo de la producción, que esto es vital para la economía del país y para la economía, por supuesto, de sus habitantes. Y lograr entonces de que el sistema de transporte, en este caso uno de sus componentes, que es la bicicleta, tenga algún componente de financiamiento, de trasvase de los recursos del Estado hacia los municipios. No es posible resolver el problema de transporte, incluyendo el de las ciclovías, con los presupuestos municipales de los distritos y de la misma Lima. Lima no tiene presupuesto para hacer ciclovías. Los distritos lo hacen pintando. Y vemos a veces en algunas notas de prensa de que se critica porque se pinta la ciclovía. Para nosotros, más bien, con tal de que se haga una ciclovía es buena. Si la ciclovía pues tiene 20 centímetros, 30 centímetros más o menos de la norma, eso no es lo importante. Para nosotros lo importante es crear que el ciclista vaya tomando parte del espacio vial. Y eso lo hacemos con ciclovías de 1 metro, de 1,20 metros, de 2,40. Y creo que no es tan criticable como no hacer la ciclovía. Entonces, yo creo que se debe pensar muy bien en el tema de financiamiento del sector, viéndolo como un insumo de la producción. Se debe también ver mucho lo que usted mencionaba, congresista, del tema de la reglamentación, el tema de cómo se comparte ese espacio vial con el vehículo. Yo he sabido el tema de la experiencia del casco. En Holanda creo que inclusive algunos estudios, esto nos los ha vendido un poco también el Banco Mundial, un poco de que si se usa casco entonces no se promueve tanto, o sea, es una restricción. Yo pienso que sí se debe usar casco. Es como si dijéramos que no se debe usar el cinturón de seguridad porque es un costo adicional y que eso va a hacer que la gente use menos el automóvil. Me parece que no es. Yo creo que debemos sí, eso debe ser una condición fundamental, la seguridad. Porque es muy fácil caerse de la bicicleta, los que montamos bicicleta sabemos, y pegar la cabeza en una vereda y te matas, teniendo 18 años o más. Entonces yo creo que allí deberían sí hacerse cosas, digamos, muy estrictas, ver de qué manera se comparten los cruceros peatonales y los cruceros con los vehiculares y los de ciclistas, hacer el tema de semaforización para ciclistas, hacer la reserva de la parte derecha del carril derecho
para las bicicletas. O sea, hay muchas cosas desde el punto de vista de reglamentación que no quiero ponerlas ahorita, pero quería ponerlo como puntos centrales de lo que podría ser esta ley. La parte de financiamiento y la parte de reglamentación. Gracias. Sí, solamente comento y antes que se me vaya la idea, sí, en el tema del presupuesto, como le decía, es complicado que salga desde el Congreso una iniciativa con costo. Sin embargo, podemos ser un poquito creativos, ¿no? Y yo no sé si es que en otros países se da, pero deberíamos encontrar algún tipo de beneficio tributario para aquella empresa, ¿no? Para aquella empresa que tenga algún programa, alguna inversión en lo que se refiere al tema de impulsar el uso de bicicletas. Creo que por ahí vamos a poder encontrarle. Y si no lo encontramos por ahí, seguro que ahora vamos a conversar con el Ministerio de Transportes y vamos a tener que encontrar la disponibilidad de parte de ellos de poder enviar, sí, un proyecto de ley con alguna iniciativa de gasto. Más aún si es que, y esto también quería comentarlo para no olvidarme, han empezado a aparecer componentes súper interesantes de programas dentro del Estado, ya que no solamente se refieren al tema urbano, sino también al tema rural. Esto de rutas solidarias me parece increíble. Yo no sé si todos los que estamos acá presentes lo hemos podido ver, y también el proyecto Baica, me parece que es de los privados. Es impresionante la ayuda que puede terminar generándose a los niños, a los chicos allá al interior del país respecto a cortar las distancias para que puedan ir al colegio. Antes de pasarle la palabra al representante de la Municipalidad de Lima, y de hecho de paso también le hago la inquietud porque no la sé, ¿ustedes tienen alguna obligación como municipalidad a sentarse y tratar el tema de conectividad? Porque si no lo hay, yo creo que sí la ley tiene que decirlo de todas maneras. O sea, tiene que ser una obligación de parte de los municipios sentarse y decir, oye, ¿cómo nos vamos a conectar? Porque les reitero, creo que una de las cosas más complicadas para los ciclistas es pasar de un distrito a otro. Perdón, solamente, señor Urquizo, que le interrumpa. El señor Ventura había pedido la palabra, Alejandro Granados y el señor Urquizo para ordenarnos. Y Ministerio de Transporte. Me ganaron la vista. A ver, voy a decir en orden. Alejandro, el Ministerio, el señor Urquizo, luego el señor Javier Flores de San Isidro, perdón, no veo su nombre. Néstor Reja, Ministerio de Salud. Ministerio de Salud y Rocío Torres. En ese orden, y luego Carola, ya. Y finalmente Kelly. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, soy Alejandro Granados de Móvilis. Yo creo que el debate no debería girar ahorita en torno a lo que suele causar más controversia, que es lo del uso o no del casco. Yo creo que ahorita lo importante es ver si se va a hacer una ley nueva o ver el tema del reglamento en base a la 29593. Yo coincido con Carlota y Asiper de que realmente se necesita simplemente reglamentar y explicar qué medidas se van a tomar. Porque si comenzamos a ver una ley nueva, de repente por ahí vuelven a quedar pequeños vacíos, vuelven a quedar dudas al respecto, temas que no se tocan, ¿no? Algunos deseamos que haya un fondo que se invierta para ciclovías, sobre todo cuando el Estado tiene tantos empleados y se necesita fomentar pues la movilidad sostenible, pero si sacamos una nueva ley va a comenzar otro debate en el Congreso, mientras que lo que necesitamos es llegar a algún punto concreto ahora, y la 29593 es la que nos permite dar ese paso, ¿no? Prioridad nacional al uso de la bicicleta. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a tomar nota de todas las dudas y luego al final hacemos un recuento. ¿Sí? ¿Quién seguía después de Alejandro? ¿Carolina? ¿O el señor Urquizo? Bueno, congresista, buenas tardes con todos, con usted y con todos. En principio recibe el saludo de la señora Jenny Samanés, jefe de transporte no motorizado, que lamentablemente no ha podido venir. Escuchando los comentarios, ¿no?, que son muy interesantes, considero, como dice
la última persona que intervino, debemos centrarnos nosotros en determinar si se va a dar una nueva ley o si esta ley, la 29593, se va a modificar, ¿no? Consideramos que si existe una modificación podría ser, ¿no?, ley que declara de interés nacional el uso de bicicleta, ¿no?, y señala políticas públicas de transporte en bicicleta, ¿no? Podría ser, en caso se determine una modificación. En relación a la pregunta que usted me hace, en efecto, lamentablemente existen 44 municipalidades, y digo lamentablemente en el sentido de que todas gozan de cierto grado de autonomía. Y en virtud de esa autonomía, a pesar que la Municipalidad de Lima hace todos los esfuerzos necesarios y ha hecho talleres, ha hecho convocatorias, son pocos los municipios que se integran, ¿no? Hay que, por ejemplo, señalar y felicitar a Miraflores, a San Isidro, a Surco, a La Molina, San Miguel, ¿no? Son 6 municipios que se integran y trabajamos de una forma a otra, en cierto grado, con una coordinación. Pero, sin embargo, no existe en puridad, ¿no?, un trabajo de interconexión o de planes que interconecten las ciclovías. ¿Por qué? Porque lamentablemente cada municipio tiende a trabajar en forma autónoma sin seguir los propios lineamientos y ordenanzas que tiene la Municipalidad de Lima. Por ejemplo, tenemos la ordenanza del 651, ¿no?, sobre espacios públicos y uso de bicicleta. Tenemos la ordenanza 612 de estacionamientos, ¿no?, y parqueaderos para bicicletas. Tenemos la última manual de criterios de infraestructura, cicloinclusivas y de guía de circulación de ciclista, que está aprobada con una resolución gerencial, las 311, donde nos habla de cómo se tiene que construir las ciclovías, las medidas y colores, pero sin embargo la gran mayoría de municipalidades no las acata, no las cumplen, ¿no? Esa es nuestra realidad, ¿ya? Frente a ello, nosotros consideramos que es un momento espectacular, ¿no?, el que están ustedes realizando, el esfuerzo que están haciendo en unir diferentes instituciones públicas y privadas para dar una solución a esta problemática. Yo pondría como una moción de orden previamente, si se puede llamar ahí, así, es que determinemos si se va a dar una nueva ley o si se va a modificar esta ley. Y el segundo paso sería, si tenemos ya las propuestas que ustedes han hecho en un cuadro comparativo, podríamos ir analizando propuesta por propuesta, para que de esa forma ya va saliendo un borrador, ¿no?, de la propuesta que se va a presentar. Gracias. Por favor, el señor Flores. Buenas tardes. Bueno, agradezco que sea este espacio donde podamos compartir el gobierno central desde el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, la empresa privada, organismos internacionales, para poder conversar el mismo tema, que es en general la movilidad y, bueno, quizá la bicicleta como un elemento de cambio. Nosotros desde la Municipalidad de San Isidro presentamos el año pasado una iniciativa también para incrementar las sanciones con respecto a lo que era la gravedad de un accidente en contra de un ciclista. Les vamos a hacer llegar el número de esa iniciativa que presentamos para que pueda darle seguimiento a eso. Creo que la experiencia de San Isidro se puede rescatar y comparar y compartirla con otras municipalidades, con el país entero, porque estamos trabajando de una manera sostenida. Y este momento también nos preocupa porque tenemos un cambio de gobierno y actualmente ya existen candidatos que están promoviendo sus votos con la eliminación de ciclovías. Entonces eso preocupa. ¿Por qué? Porque simplemente no hay una política nacional de movilidad sostenible, no hay una política metropolitana clara que esté promoviendo este tema, y nosotros desde el distrito, conjuntamente que algunos distritos también estamos apoyando estas iniciativas. Entonces yo creo que
se tiene que hacer varios talleres en los que nosotros podamos compartir esta experiencia. El hecho de que estemos reunidos acá conjuntamente con la compañía RIMAS, con COSAPI, con la Católica, es porque es un trabajo que ya se ha venido haciendo desde 2 años atrás, y la empresa privada es un gestor de cambio. O sea, nosotros como Municipalidad de San Isidro hemos analizado cómo van la cantidad de viajes, y a esto se ha sumado la Embajada de Holanda para aterrizar en algo concreto los estudios específicos. O sea, sí es rentable trabajar con este tipo de políticas, es altamente rentable, pero no es justo que nosotros, desde que somos usuarios de la bicicleta, vamos a un ministerio y no tengamos facilidad para que nos den para poder estacionar la bicicleta. O sea, eso es inaudito. Existiendo normas, que hay una ordenanza que exige que haya un 5% de estacionamiento en todas las playas de estacionamiento. Entonces es un tema también de fiscalización, de control. O sea, el Congreso acá no tiene un estacionamiento para bicicletas. El Ministerio de Justicia no tiene un sitio para estacionar bicicletas. Voy al hospital, no tengo dónde estacionar la bicicleta. O sea, es el Estado el primero que debe promover con gasto corriente, ni siquiera pensar en tener proyectos de inversión acá. Ahora, cuando se dice que no hay plata, es mentira, hay plata. Nosotros tenemos plata, todos los municipios no tenemos capacidad de gasto. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar. Si empezamos a evaluar los últimos gastos, o sea, comparar lo que se le ha presupuestado a cada municipio con respecto a lo que ha gastado, hay un histórico que más o menos entre el 10 y el 15% no gasta los municipios todos los años, y hay unos más que otros, obviamente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, apoyar a que esos municipios, esos porcentajes no gastados, se gasten eficientemente en proyectos de esta naturaleza. Entonces tenemos que tener los ministerios tienen que dar la capacidad para dar asesoramiento, seguimiento, no poner trabas a este tipo de proyectos. O sea, yo he trabajado en el ámbito privado como en el ámbito público. La prioridad en este tipo de proyectos no las tienen las municipalidades. Las OPIs no saben que es un proyecto sostenible, no saben este costo-beneficio que tienen para la sociedad, el darle una prioridad al tema de un proyecto de inversión de ciclovías. Para que tengan una idea, 1 kilómetro del tren eléctrico equivale a 1000 kilómetros de ciclovía, que es lo que necesita Lima, 1000 kilómetros de ciclovía. Entonces, y esos 1000 kilómetros de ciclovía lo podemos hacer en 4 años. O sea, realmente esto es un tema de decisión política, de voluntad política y de saber por un norte que vamos. ¿Por qué norte tenemos que ir? Hay una norma, por decir, en el Reglamento Nacional de Edificaciones para el diseño de ciclovías. Esa norma es letra muerta. Yo he participado de esa norma desde el Ministerio de Vivienda. Pero sin embargo no se implementa. ¿Por qué? Porque desde la planificación no hay una planificación de movilidad sostenible, del sistema de movilidad sostenible, donde sí se incluyan ciclovías. En una habilitación urbana no se exige que haya ciclovía. Entonces, este es un tema conceptual desde cómo se debe hacer la ciudad. En San Isidro lo que se está trabajando es, por decir lo que decía Giorgio, estamos obstaculizando y tratando de que la persona que se moviliza en carro entienda de que es difícil acceder a San Isidro en carro, que es costoso. Hay un proyecto de macromanzanas que estamos empezando a implementar, con lo que se va a restringir más todavía el acceso al centro financiero empresarial, para beneficio de los empresarios que son dueños de los locales ahí, para beneficio del vecino de San Isidro, porque realmente ya está llegando a tales niveles el desarrollo y la contaminación y la congestión, que no se está valorizando eso en lo que es la rentabilidad para ser un país altamente competitivo. O sea, en algún momento el centro de Lima era el sitio más atractivo. ¿Y por qué dejó de ser atractivo? Porque no se pensaron en este tipo de políticas. Igual pasa en San Isidro. San Isidro ha dejado de ser el sitio más costoso de Lima. ¿Por qué? Porque no se pensaron en estas políticas y no es de la noche a la mañana, es un proceso de deterioro. O sea, ahora sí está San Isidro pensando en políticas que lo van a hacer sostenible, y vamos a revertir ese tipo de cosas, que no sea
perjudicial para el empresario de San Isidro, que no sea perjudicial para quien es el vecino de San Isidro. Entonces, este tipo de políticas están claras con la exposición de Giorgio, que es altamente rentable. Está claro que hay voluntad de la empresa privada, la presencia de COSAPI, la presencia de RIMAC, la presencia de la Católica. Los datos demuestran de que esto es